Hoy con el pastor Otoniel Font. Y le hablaron a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entiende una cosa, la salvación es individual, pero cuando tú comienzas el camino de poner a Dios como el centro de tu compás, automáticamente comienza un camino de redención para tu familia. Y entonces no necesariamente es que automáticamente ella va a ser redimida, pero tienes que entender algo. En un momento dado a tu casa va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Porque tú empiezas a actuar como cristiano totalmente diferente. Porque tú empiezas a impregnarte allá adentro y a ser parte de. Porque tú empiezas a buscar cambios y eventualmente tú y tu casa va a escuchar y se va a salvar. La salvación es individual, pero el impacto es ¿qué? Colectivo. Gloria al Señor por la oportunidad que me da de compartir contigo. Te habla el pastor Otoniel Font. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la familia. ¿Qué área tan importante? Y lamentablemente en el mundo que vivimos y el tiempo que estamos viviendo, nuestras familias son impactadas por información de todo tipo de lugar, sector, todo tipo de cosas que están tratando de atacar a nuestra familia, de hacernos dividirnos, de dirigir nuestros pensamientos, nuestros matrimonios. Bueno, es importante que la iglesia se prepare, es importante que nosotros como creyentes y como cristianos estemos firmes, estemos claros y sepamos qué Dios quiere que nosotros hagamos en el área de la familia. Y creo que este mensaje te va a ayudar, creo que te va a bendecir. Hoy estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida y te va a dar algunas ideas de cómo Él quiere que tú vivas en el área familiar. Ya hoy terminamos con esta área. En el próximo programa vamos a continuar con otros detalles, con otra de las áreas importantes para nosotros como creyentes. Así que bien pendiente, por favor, porque estoy seguro que toda esta serie te va a ayudar a navegar estos tiempos tan tormentosos que estamos viviendo y dirigirte a puerto seguro. Si me estás escuchando en una emisora de radio, por favor, comunícate con nosotros a través de las páginas en el internet, otonielfont.com, Facebook, bueno, en todas las redes sociales, allí puedes conectarte. Si me estás viendo a través de la televisión, marca el número que aparece en tu pantalla. Ahí tenemos todo lo que tú necesitas en esta hora para poder, ¿verdad?, comunicarte, conectarte. Y hay gente que te va a dar toda la información que tú necesitas, así que hazlo en este preciso instante. Estoy seguro que Dios va a conectarnos y que vas a recibir el milagro que tanto necesitas. Disfruta de este mensaje, parte de la serie Compás 2030 en el área familiar. Esto no es que sacaste del centro. Si el centro de tu compás es Dios, no puedes sacarlo porque está ahí. Es lo que calibra, es lo que ajusta. ¿Entendimos el mensaje? ¿Alguien siente el poder que esto da? También la responsabilidad que da. Número uno, los cristianos son radicalmente diferentes a los no cristianos. Tu llamado es a ser radicalmente diferente. Número dos, los cristianos deben penetrar, impregnar en la sociedad, en la comunidad. Número tres, los cristianos pueden y deben influir, cambiar la sociedad. No solamente vamos a penetrarnos, ahora viene lo interesante. El cristiano debe y puede ¿hacer qué? Cambiar la sociedad. Una cosa es tú impregnarte y otra cosa es tú ¿qué? Hacer un cambio donde estás. Nuestro llamado no es solamente a estar, es a cambiar. Hechos 16, voy a leer varios versos. Y están sumamente interesantes. Aconteció que mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Dice. Y entonces dice, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando.
literalmente los amos de esta chica, ella estaba poseída de un espíritu y los amos de esta chica sacaban dinero de eso. Dan gran ganancia. Tenían un negocio de adivinación. Entonces, el próximo versículo dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian al camino de salvación, el camino de salvación. Y es interesante porque como era adivina y tenía eso, ella no se atrevía a meterse contra Pablo. Así que ella adivinaba a favor de Pablo. ¿Y qué decía? Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas Pablo empieza a molestarse de eso. Porque aunque lo que está diciendo verdad, lo está diciendo algo que no es plus. Interesante. Pablo se da cuenta de que ella está diciendo la verdad. Somos hijos de Dios, somos hijos de gran Altísimo, pero quien lo está diciendo es un espíritu no de luz. Entonces Pablo dice, yo no vine aquí a escuchar ni a coger bote. Pablo pudo haber dicho, tú ves, somos tan grandes que hasta ellos lo reconocen. Pablo simplemente dijo, yo vine aquí a cambiar cosas. Yo vine aquí no a impregnarme. Yo vine aquí a hacer ¿qué? Cambios. Y le dice, se vira y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en esa misma hora. Vamos a cambiar esto. ¿Cuántas cosas nosotros estamos tolerando porque nos pasan la coba? Y aunque sabemos que están mal, como nos respetan como cristianos en la sociedad, toleramos y no queremos hacer cambios. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Y Pablo dice, no. Si está mal y hay que cambiar, hay que cambiar. Entonces a Pablo lo llevan preso. El resto de la historia la voy a brincar. Lo llevan preso por esto. Y mientras está preso y lo amarran y lo azotan. Y cuando lo azotan a él y a Silas y lo azotan y lo llevan preso y lo amarran y lo llevan a un lugar, dice, entonces, ya brinqué al 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y entonces, ¿qué ocurrió? Hay momentos donde por hacer el cambio aparentemente algo malo ocurre. Pero mira qué interesante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas en la cárcel, sacó la espada y se iba a matar él mismo pensando los presos se fueron. O sea, él dice, anda, se me acaban de ir los presos. Antes, yo sé lo que viene. Y dice que saca la espada y se va a matar. Mas Pablo, que llega a hacer cambio, clamó a voz y dice, gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Le saca el espíritu, le dan azotes, lo meten preso, lo encadenan, Dios lo libera con un terremoto, y el que lo encadena y el que lo azota está por matarse, y él vuelve a decir, yo vine a hacer cambios. Y le dice, tranquilo, no te vayas, que todos estamos aquí, no nos fuimos. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros llegamos a cambiar, ahora es que empieza el cambio. Todo lo demás es el cuento para llegar hasta ahora. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Nosotros llegamos a hacer el cambio. Ahora, esto me lleva a dos pensamientos. ¿Cómo que es salvo él y su casa si la salvación es individual? ¿Cómo que porque tú crees en el Señor Jesucristo vas a ser salvo tú y tu casa si la salvación es individual? Eso significa que mis hijos son salvos porque yo estoy aquí. Vamos a ver qué dice el resto. Primero, entiende algo y escríbelo para explicártelo. La salvación es individual, pero el impacto es colectivo. Repito, la salvación es ¿qué? Individual, pero el impacto es
colectivo. Tienes que entender eso. Próximo versículo dice, y le hablaron la palabra del Señor al carcelero, a él, y a todos los que estaban en su casa. No es que fue salvo porque yo soy salvo, es que los llevó a la casa y dice, y le hablaron a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entiende una cosa, la salvación es individual, pero cuando tú comienzas el camino de poner a Dios como el centro de tu compás, automáticamente comienza un camino de redención para tu familia. Y entonces no necesariamente es que automáticamente ella va a ser redimida, pero tienes que entender algo. En un momento dado a tu casa va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Porque tú empiezas a actuar como cristiano totalmente diferente. Porque tú empiezas a impregnarte allá adentro y a ser parte de. Porque tú empiezas a buscar cambios y eventualmente tú y tu casa va a escuchar y se va a salvar. La salvación es individual, pero el impacto es ¿qué? Colectivo. ¿Sabes qué? El llamado desde un principio fue colectivo. Ve y domina. De entrada. Vamos al cuarto. Los cristianos son radicalmente diferentes que los no cristianos. Los cristianos deben penetrar, dos, y impregnar la sociedad. Tercero, los cristianos pueden y deben influenciar y cambiar la sociedad no cristiana. Cuarto, los cristianos deben retener los distintivos de los cristianos. Una vez empiezas el cambio, ahora te toca hacer sal, preserva. Ahora te toca hacer sal, retén. ¿Retener qué? Los distintivos de los cristianos. Y aquí rápidamente te voy a llevar y te voy a hablar de los distintivos que debes de retener. Hasta este momento, ¿alguien dice, hemos aprendido algo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué los cristianos no tenemos un efecto mayor en la sociedad? De momento yo estaba haciendo esto y me surge esta pregunta y la escribo. Y hasta la escribo para que no se me olvide, pero después decidí dejarla. ¿Por qué los cristianos no tenemos un efecto mayor? Y mientras estoy creando todo esto, decía, ¿es culpa de la sociedad? Tengo una pregunta, ¿es culpa de la carne que se pudra? Voy a repetir esa. La culpa de que la carne se pudra, ¿es de la carne? ¿O es del que se supone que la preserve? En el estado natural se pudre porque las bacterias entran. La sal lo que hace es prevenir eso. Entonces no es culpa de la sociedad, no es responsabilidad de la sociedad, es nuestra responsabilidad. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice la Biblia. Hay otro versículo que dice, otra traducción, aunque somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Es otra traducción del mismo versículo. Pero después dice algo interesante, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando leía eso esta tarde, empecé a preguntarme cuáles son las armas. Son 5 y te las voy a mencionar rápidamente. Apúntala. Armas que necesitamos para preservar allá afuera. Primera arma, oración. Mientras leía esto, mientras oraba y mientras buscaba, yo estaba encerrado diciendo, desde ayer, desde antier, llevo pensando, ¿qué digo? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde vamos? Esto no es una conferencia de Samuel Clavel. Esto es que Dios quiere decir. Una gran responsabilidad. Entonces yo decía, ¿cuáles son las armas? Y esta tarde empezaba a recibir esto. Número 1, oración. La primera arma es oración. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de acción de gracia por todos los hombres. ¿Qué son todos los hombres? Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad. Es interesante porque lo que te dice es, ¿sabes qué? Nosotros somos llamados a orar, rogativas, oraciones, peticiones
y acción de gracia por nuestro gobernante. Y es fácil venir aquí y orar porque Dios me brinde. Es fácil venir aquí y orar porque Dios me sane. Es fácil venir aquí y orar porque Dios sane a mi vecino. Pero una pregunta, ¿tú estás orando por el gobernador? Yo pensaba eso y yo decía, todo el mundo habla mal del presidente de los Estados Unidos. Él es el que tiene hoy el control, él es quien tiene, él es los reyes y eminencia. Y tu deber no es unirte a la masa, tenemos que ser radicalmente diferente, y ser diferente significa oras por sabiduría. Nadie dijo amén, pero yo espero que sí. Tú debes de orar por nuestros directivos, debes de orar por nuestros pastores. Yo le he escrito 2 veces al pastor donde está. Espero que esté disfrutando, estoy orando por ustedes. 2 veces se lo he hecho. ¿Por qué? Porque es nuestra labor orar por nuestros reyes y directivos. Primera arma para cambiar la comunidad, oración. Inclusive dice, si haces eso, entonces vas a vivir quietamente y reposadamente. Si no haces eso, entonces tú sabes qué, no te quejes de los directivos. No es por ellos el que la sal no está haciendo su labor. Impacto en la comunidad. Vamos al segundo. Segunda arma, después de la oración. Evangelismo. Evangelismo. Y evangelismo no es otra cosa que llevar el mensaje. Y pensamos que evangelista es el que vino aquí la semana pasada y habló, y porque se le llama el evangelista fulano. ¿Sabe qué? Apple, la empresa Apple, tan pronto comienza, como ellos piensan diferente y todo lo hacen diferente y quieren ser diferente. Cuando comenzaron en los años 80, a la persona que trabajaba en mercadeo no le llamaron la persona de mercadeo. ¿Sabe cómo le llamaron? El evangelista. Porque eso lo que va a hacer es llevar el mensaje para que las personas compren nuestra empresa. Y hasta una empresa que no reconoce y no sabe el principio cristiano y los estatutos cristianos, sabe lo que significa evangelista. Y nosotros pensamos que evangelista es más que Mickey Mulero y el que viene y el pastor Edwin que vino aquí, evangelista Edwin. ¿Por qué? Porque pensamos que es un título. No es un título, es un llamado, es una arma de nosotros. Dite a ti mismo. Hay veces que oradores de aquí dicen, dile al de al lado. No le diga al de al lado, dítelo tú. Soy un evangelista. Adivina para qué yo voy. No adivine. ¿Para qué yo voy mañana? Espíritu Santo. ¿Para qué yo voy mañana para ti yo? Evangelizar, a llevar mensaje. ¿A través de qué? De mi empresa. Y múltiples veces ha pasado. Vamos a la Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted ve el mapa dice, comienza en Jerusalén, donde tú estás. Este es tu pueblo. Vete a Judea. Y después dice, empieza a ampliar y vete a Samaria. Y después de Samaria le dice, vete hasta los confines de la tierra. Y me seréis testigos. Evangeliza ¿dónde? ¿Dónde estás? En tu comunidad, en tu país y en el mundo. Evangelizar. Toda acción individual, apúntalo, tiene un efecto comunitario. Segundo, vamos al tercero rápidamente, muy rápido. Toda acción individual tiene un efecto comunitario. Todo lo que tú hagas o no hagas afecta a la sociedad. Para mí es interesante cuando alguien me dice, a mí no me eche la culpa de lo que está pasando en el país porque yo no voté. No votar tiene un efecto en la comunidad. La omisión no te es culpa de lo que ocurra. Y eso pasa en todo. Dice la Biblia que pecado es saber lo que es malo, pero también dice que es saber lo que es bueno y no hacerlo. Es hacer lo que es malo, pero también dice saber lo que es bueno y no hacerlo. Toda acción tiene un efecto colectivo. Tercero, ejemplo. Son 5, rápido. Ejemplo. Oración, evangelismo, pero el tercero es más profundo, se llama ejemplo. Ahora pues, decía Josué,
pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río de Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, pues encojan entonces a quién vas a servir, si a los dioses que sirvieron los padres al otro lado de Egipto, o a los dioses y a los de los amorreos en la tierra en la cual estás. Vuelve otra vez y dice, tú vas a elegir qué vas a hacer. Tú tienes que decir si vas a elegir. Yo digo que sirvas a Jehová, pero tú tienes que elegir si tú sirves a los dioses que estaban donde tú estabas o si sirves a los dioses que están donde tú estás. Pero dice él una cosa, se planta en seco y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, yo no sé qué está pasando allá afuera, no sé qué está pasando en la sociedad, no sé qué está pasando en la comunidad. Simplemente él dijo, yo voy a hablar con él, ejemplo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuarto, argumentos. Sammy, ¿cómo que argumentos? Cuando leía el verso que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción y la fortaleza. Arriba dice, después de eso hay un versículo que dice lo siguiente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de obediencia. ¿Sabe por qué es importante estos estudios? Para que tú puedas tener argumentos. Yo traje este libro hoy. Este es uno de los libros que más a mí me impactó en mi vida. Mi esposa, hay dos en casa. Hay uno blanquito y está este que está amarillo. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Y es interesante porque es escrito por una persona que trató de escribir un libro para probar que el evangelio no era real y terminó escribiendo un libro que prueba el evangelio. El autor quería escribir un libro para probar como ateo que no existía Dios. Y terminó escribiendo uno de los mejores libros que existen para probar por qué Dios es real. Se llama Evidencia que exige un veredicto. El autor se llama Josh McDowell. Josh, Josh McDowell. Se escribe McDowell. De los mejores libros que puedes estudiar. Yo tuve el privilegio de que como a los 12 años me cayó este libro en las manos y lo he leído muchas veces, lo voy a leer otra vez y es un libro espectacularmente bueno, profundo, es un libro de estudio. ¿Para qué? Para que tengas argumentos. No solamente argumentos, dice que tienes que tener argumentos y conocimiento. Vamos al último. 4 cosas que debes de tener. Número 1, oración, armas. Evangelización, entender que tú eres un evangelista, entender que llevas mensaje, dar ejemplo, y el próximo es tener suficiente para que puedas contrarrestar con argumento y conocimiento, decía el versículo, ante la comunidad. No es que te vayas para allá a lo loco. Si tú ibas hoy a mi casa, yo tenía como unas 5 Biblias abiertas. ¿Por qué 5 Biblias? Porque esta es la Biblia de liderazgo de John Maxwell y el análisis que me da todo es en la parte de liderazgo. Tengo una que se llama la Biblia del predicador y me da un análisis más hacia la área teológica. Tengo una que se llama la Biblia de Thompson, es una Biblia sumamente profunda y te entra muy fuerte a la parte espiritual. Y iba Biblia por Biblia mirando diferentes formas para poder ¿qué? Tener argumentos, tener conocimiento. Y debes de tener eso en tu vida. El último, el quinto se llama acción. ¿Cuál es el arma más grande que tienes? Es más, si tienes los otros 4 y no tienes el 5, eres letra muerta. Le pido a Dios que esta palabra te haya ayudado a madurar, a crecer y a entender un poco más cuál debe ser el rol del cristiano y del creyente dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra sociedad. Como te hemos estado explicando en los días pasados, cada cierto tiempo nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que utilizar el compás de la palabra y ver hacia dónde estamos caminando, porque puede ser que pensemos que estamos hacia el lugar correcto y realmente no lo estamos. Y es la palabra de Dios la que nos ayuda a regularnos. Nosotros vamos a sentir mucha presión en el tiempo que estamos viviendo acerca de qué es lo que la iglesia tiene que hacer en la comunidad, en la sociedad, cómo comportarnos en nuestra sociedad. Y la palabra de Dios debe ser la que regule
cada una de nuestras decisiones. Espero que haya bendecido tu vida esta palabra en los labios del hermano Samuel Clavel. Creo que ha sido una gran bendición. Es un gran hombre de Dios, parte de nuestro ministerio hace ya muchos años y realmente en Puerto Rico muy conocido. Así que yo quiero que lo disfrutes y espero que lo hayas disfrutado y que realmente lo que hayas recibido hoy haya bendecido tu vida. Hoy me despido pidiéndole a Dios que su favor y su gracia esté sobre ti, que nos vuelvas a sintonizar en otro programa más, que seas parte de lo que Dios, ¿verdad?, está haciendo en nuestro ministerio y que su favor y su gracia te acompañe hoy y siempre. Recuerda que si me estás escuchando en una emisora de radio, debes conectarte con nosotros a través de las redes sociales. Si me ves por la televisión, todavía hay personas disponibles para atender tu llamada telefónica. Así que comunícate, queremos saber de ti y mantente en contacto con nuestro ministerio. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.